Hola chicos, hoy os voy a intentar explicar qué es esto de la voz pasiva, cómo se construye y cómo se analiza. Vamos allá. Imaginaros que me dan una oración formada por un sujeto, por un verbo y por un complemento. ¿Por qué he puesto estos tres elementos? Porque en verdad necesito estos tres elementos en voz activa para luego poder construir la voz pasiva. Si no hay complemento directo, no voy a poder construir una voz pasiva. ¿Cómo será la voz pasiva? Pues la voz pasiva estará formada por un sujeto, por el verbo ser más el participio del verbo original y un complemento agente. Diréis, uy, qué lío. Dejadme que ponga un ejemplo. Imaginaos que me dan una oración que dice: mi prima ayuda a Juan en el gimnasio. Mi prima es el sujeto, ayuda es el verbo, a Juan es el complemento directo y en el gimnasio es un complemento circunstancial de lugar. Fijaros un detalle, cada cosa le he dado un color un poquito para que le identifiquéis dónde va. Así que ahora lo que voy a hacer es construir la voz pasiva. Os he dicho que el complemento directo va a ser ahora el sujeto y el sujeto va a ser complemento agente. Fijaros, en este caso la oración pasiva sería: Juan es ayudado por mi prima en el gimnasio. Juan, que era el complemento directo, pasa a sujeto y mi prima, que era que era sujeto, pasa a complemento agente. Y un detalle, siempre, siempre, siempre el complemento agente va a ir acompañado por la preposición o introducido por la preposición por. Y el verbo, que antes era ayuda, ahora lo que utilizo es el verbo ser, la conjugación del verbo ser, más el participio. Es ayudado. Sencillo, ¿no? Muy fácil. Bueno, pues vamos a poner otro ejemplo. Luis publicó el libro durante el verano. Fijaros un detalle, el libro que era complemento directo, en voz pasiva, ¿qué le va a pasar? Pues que se va a convertir en sujeto. Y Luis, que era sujeto, se va a convertir en complemento agente. Mirad, el libro fue publicado por Luis durante el verano. El libro, que era, como he dicho, que era complemento directo, ahora se convierte en sujeto, fue publicado, que antes en la conjugación era publicó, en este caso ahora aparece en pasado. Fijaros, como publicó es un tiempo pasado, cuando lo convierto a voz pasiva, tengo que convertir el verbo ser en pasado. Fue publicado por Luis, que antes era el sujeto, ahora se convierte en complemento agente y lleva la preposición por. Y luego durante el verano, que no cambia para nada, que en este caso es un complemento circunstancial de tiempo. Vamos a poner otro ejemplo. El restaurante preparará unos platos excelentes. ¿Cómo será la voz pasiva? Bueno, yo creo que lo tenéis ya súper pillado. Vamos a ver. Será: unos platos excelentes serán preparados por el restaurante. Unos platos excelentes, que era el complemento directo, pasa a sujeto y el restaurante, que era el sujeto, pasa a complemento agente. Eso sí, le pongo siempre la preposición por. Y el verbo, ¿qué ha pasado? Como preparará es un tiempo futuro, pues entonces el verbo ser tendrá que ser en futuro. Serán, en este caso, preparados. ¿Veis qué fácil? Vamos a poner ahora un ejemplo para ver cómo se analiza. El antiguo dueño del coche rompió el motor. Bueno, una oración súper simple, en voz activa, que tiene un sujeto, que tiene un predicado, con un núcleo del sujeto, con un núcleo del predicado, y que tiene un determinante. En este caso, el sujeto tiene dos complementos del nombre y el motor, que es el complemento directo de la oración. Fácil, ¿no? Sencillo. Bueno, ¿cómo sería en este caso el análisis? Primero vamos a construir la voz pasiva. La voz pasiva sería: el motor fue roto por el antiguo dueño del coche. En este caso habéis visto que el complemento directo ha pasado a ser, en este caso, sujeto, y el antiguo dueño del coche ha pasado a complemento agente. Vamos a ver cómo lo analizo. En este caso, el sujeto, en este caso que es el motor, es un sujeto pasivo. ¿De acuerdo? En algún sitio os pondrán que tengáis que poner sujeto pasivo, que no sé si es el caso o no. ¿Por qué le llamo sujeto pasivo? Porque resulta que no es el que hace la acción. El motor no hace nada. ¿De acuerdo? Es el único caso en el que el sujeto no es quien realiza la acción, sobre el que recae la acción del verbo. En este caso, en voz pasiva, no es así. Y como digamos que el tío está súper relajado, le llamamos sujeto pasivo, que no hace nada, vamos. Y por otro lado, tenemos un predicado. En el predicado,
Bueno, vamos a ver. Mirad, tengo, antes de nada, en el sujeto tengo un núcleo del sujeto y un determinante. En el predicado tengo un verbo, en este caso un núcleo del predicado. Mirad, el núcleo del predicado, lo que he dicho, va a estar formado por el verbo ser más el participio del verbo conjugado, en este caso del verbo romper. Fue roto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasará con el motor, perdón, con el antiguo dueño del coche? Pues que el antiguo dueño del coche es el complemento agente, que siempre, 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 siempre va a ir introducido, que va a estar siempre en el predicado, por supuesto, y que va a ir introducido por la preposición por. Sencillo, ¿no? Muy fácil. Bueno, pues espero que os haya parecido muy fácil, porque de verdad que lo es, y sobre todo que os fijéis en dos detalles. Uno, que lo que al principio en voz activa era el sujeto, en voz pasiva va a ser el complemento agente y va a ir siempre acompañado por la preposición por. Y lo que era complemento directo, en voz pasiva va a ser ¿el qué? Va a ser el sujeto, ¿de acuerdo? Es decir, el complemento directo se convierte en sujeto y el sujeto se convierte en complemento agente. Y un detalle más que se nos olvida, y el verbo ser va a estar ahora formado, el verbo ser, el verbo a partir de ahora va a estar formado por el verbo ser más el participio conjugado. Bueno, espero que sobre todo lo hayáis entendido de maravilla y que a partir de ahora os salga siempre, siempre perfecto. ¡Hasta luego!